Sí, esto es lo que más me gusta de estar aquí arriba, es que me puedo quitar la mascarilla. Qué descanso. Buenos días. Como veis en la pantalla, tenemos una especie de juego, podríamos decir, para romper un poco el hielo. ¿Qué palabra cabría aquí? No sé si... Barcelona cabría, sí. Y Babilonia también cabría. Bendecida. Bendecida también. El mando está encendido. Y no me deja. ¿Sí? No. ¿Sí? Ahora. La A. La B. No sé por qué no va el mando, ¿eh? Mirad que esta mañana lo hemos estado probando, hemos estado haciendo de todo. A ver si ahora. Sí, ahora sí. Vale. Babilonia. Pues mi intención esta mañana es compartiros algo que durante este curso he estado pues aprendiendo. Que el Señor ha estado hablando y me ha estado enseñando. Y no es una clase de historia. Pero vamos a ir un poco más allá. A ver si alguien me sabría decir de memoria este versículo, Filipenses 4:8. ¿Lo sabéis alguno? Así rápidamente. No vale buscar las Biblias, que os veo con los... Bueno, no pasa nada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es uno de estos versículos que muchas veces no te sabes la cita, ¿verdad? Que no sabes si está en Filipenses, en Efesios, pero que una vez lo tienes asimilado te viene a la cabeza, es algo automático. Permitidme que ore un momento antes de seguir. Señor, pues muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti. Gracias porque tenemos tu palabra, tenemos la Biblia y tenemos, Señor, todo lo que necesitamos para poder vivir, crecer espiritualmente y acercarnos a ti, Padre. Pues, Señor, que tú seas el que hable esta mañana, que queremos escuchar tu voz y necesitamos de tu voz. Necesitamos que tú seas el que moldees nuestras vidas. Pues, Señor, guíanos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Pues, ¿qué os dicen estos platos así? La verdad que a mí no me dicen mucho, O sea, no es que me atraigan, no me atraen demasiado, la verdad. Casi que mejor me atrae esto, o incluso esto, ¿no? O esto, y más esto todavía. Esto es malo de por sí, ¿no? Y además estos días está muy, muy de moda, ¿verdad? El tema de la carne y todo lo que se ha armado con ella. No es que sea malo, no es. Pero en según qué épocas y en según qué situaciones, esto tenía que ver y decir y significaba mucho más de lo que en verdad es, que es solo comida. Pero de la misma manera que los primeros platos no eran muy apetecibles, estos sí que lo son un poco más. Y no dejan de ser legumbres y verduras y frutas. Bueno. No sé si tenéis mucha hambre, pero con esto a mí se me abre... Cada vez que me ponía a preparar esto tenía que ser después de comer, porque si no antes salivaba y no era capaz de concentrarme. Una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como si fueses un extraño? Como si no encajases en el mundo que te rodea.
En un mundo donde lo que crees no tiene que ver nada en donde estás. Muchas veces presionado, obligado, pero al mismo tiempo tentado. Te encuentras que todo el mundo va hacia un lado y a ti te pasa algo extraño, algo contradictorio, ¿no? No quieres, pero a la vez quieres. Sabes perfectamente que no deberías hacer según qué cosas, ver según qué cosas, decir según qué cosas, participar en según qué situaciones, porque sabes que eso destruiría o destruye tu relación con Dios. Conoces las consecuencias, claro que sí, pero tu corazón se acelera. Una lucha interna empieza a suceder en tu interior. Una batalla transcurre en segundos y las razones y contrarrazones se juntan y se pelean y tu mente se parte en dos. Pues dejadme que os dé la bienvenida a Babilonia. La semana pasada Aleix nos compartía sobre cómo Daniel había depositado su confianza en el Señor y que a pesar de las presiones externas a las que estaba sometido, él resistió. Muchas veces peligró su vida, pero eso no le importó. Vamos a leer en el capítulo 1 de Daniel, los primeros versículos, porque es donde nos narra el inicio de Daniel y la deportación que sufrió el pueblo de Israel. Y dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La historia sigue y él llega a hacer un trato con el mayordomo que estaba, en el cual le pone a prueba y le permiten solo mantenerse con verduras y legumbres, de ahí los platos de antes, frente al banquete del rey. Pero el tema de la deportación, ¿por qué pasaba? ¿Qué es lo que el rey de Babilonia buscaba con esta deportación? Lo que hacía es que, una vez conquistaba un territorio, arrancaba de ese territorio a los principales del país, a los reyes, los nobles, a los artesanos, a los artistas, a los líderes. ¿Sabéis para qué hacían esto? Para evitar que hubieran levantamientos, que hubieran revueltas. Y a su vez, para enriquecer su reino. Pues Daniel y sus compañeros estaban dentro de este grupo de jóvenes que fueron arrancadas de su pueblo y llevados contra su voluntad a una tierra extraña, a un país con un idioma diferente, con unas costumbres diferentes. Incluso les cambiaron el nombre, les querían borrar su identidad. A estos 4 jóvenes, que casi eran adolescentes, porque tener en cuenta que por lo que he podido investigar,
Daniel tenía sobre los 17 años en este episodio. Pues ellos fueron apartados para que aprendieran el idioma, la literatura, todo lo que tenía que ver con el entorno de Babilonia. Y bueno, si te pones a pensar, hasta aquí tampoco estaba tan mal, ¿no? Te habían hecho esclavo y en vez de llevarte a picar piedra o a labrar la tierra o a hacer trabajos forzados, te mandan al palacio real. Ahí. Y encima te van a dar la comida de la misma que come el rey. Oye, pues tampoco podían estar a pan y agua como los esclavos. Además, su preparación tenía que durar 3 años. O sea que como mínimo 3 años los tenían ahí en la escuela, aprendiendo. Pero eso para Daniel no servía. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Quizás, y me gusta buscar el significado o otro significado a según qué afirmaciones, podríamos decir que Daniel propuso en su corazón mantenerse sano, mantenerse santo, apartado para Dios. Pues aquí es donde Babilonia nos da la bienvenida. De alguna manera nosotros somos como Daniel y sus amigos. Estamos en un mundo que nos invita constantemente a contaminarnos. Y soy consciente de lo duro o exagerado que puede parecer esta frase. No todos enfrentamos las tentaciones de Babilonia de la misma manera. Hay gente que, bueno, les resulta relativamente sencillo vivir su vida de santidad sin contaminarse y sin grandes esfuerzos. Pero no obstante, también están aquellos que somos más susceptibles y más proclives a las tentaciones de Babilonia. Aquellos que sufren, que lloran, que luchan, que muchas veces caen. Algunas hasta se rinden y muchos o algunos se alejan del Señor. Lo que os quiero compartir esta mañana tiene un carácter preventivo, pero también está dirigido a esas personas. Está dirigido a aquellos que han pensado bajar los brazos, aquellos que piensan que es imposible escapar y alejarse del sistema, aquellos que cuando pecan ya ni les duele, que un poco casi les da lo mismo, que se sienten como caídos, como atrapados en un pozo. Pues sabéis, hay una buena noticia, y es que del pozo se sale. Y eso que Babilonia busca asimilarte, diluirte, cambiarte, va tras la transformación de tu identidad espiritual. Él intentará de todas las maneras posibles el arrancarte y el llevarte a un círculo de pecado y de disparates, de todo un sinsentido. Babilonia buscará de todas las maneras posibles el apartarte de Dios. La sociedad en la que vivimos está fuera de control. Babilonia aparece en todos los ámbitos, en las conversaciones, en los chistes, en el arte, en la literatura, en la cultura, en la política, y busca teñir toda la cultura en general. Aparece en la educación, aparece en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ya nos ofrece como una alternativa o una opción más, sino se impone como un pensamiento opresor. De ahí la importancia y la vigencia de la decisión de Daniel. Él estaba determinado, convencido. Daniel es un ejemplo de firmeza. Más allá de las presiones del entorno, el contexto no iba a poder torcer su voluntad, su amor, su respeto y obediencia al Señor. Mira, yo creo que Daniel tenía más que asimilado las palabras que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos llamados a escondernos. Es tiempo de que disfrutemos de ser santos.
que entendamos el gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de honrarlo con nuestras decisiones. Es muy importante que sepas que cada vez que te niegas a comer y a beber la comida de Babilonia, la comida del rey, estás haciendo una declaración de devoción, de entrega y de amor a Dios. La palabra del Señor sigue vigente y habla de santidad. No se trata de adaptarse a los tiempos que corren, porque, ¿sabéis? Por mucho que nuestra cultura, ciertas actitudes, ciertas conductas sean aceptadas, legitimadas y promovidas, eso no significa que sean aceptadas por Dios. Para Dios no todo vale. ¿Podemos vivir en Babilonia? Sí, pero no ser babilonios. Podemos vivir en Babilonia, pero de acuerdo con los principios de nuestro amado Dios. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser santos. Cada uno de nosotros tiene una misión. De la misma manera que Daniel tomó una decisión y no la tomó nadie por él, es tu decisión de comer y beber lo que Babilonia te ofrece o de disfrutar del privilegio de vivir en santidad, de estar dedicado a Dios, de ser un instrumento en sus manos, pero un instrumento limpio. Cuando escribía esta frase, los que me conocéis sabéis que soy un cocinilla y me gusta cocinar y tal, y me llamó la atención esto de instrumento limpio, y es verdad, cuando tú estás haciendo algo, ya sea una comida, o ya sea arreglando una máquina, o ya sea haciendo cualquier cosa, y necesitas una herramienta, necesitas un útil, lo necesitas en condiciones, lo necesitas que esté disponible para utilizarlo. Porque si tengo que mover la paella y tengo que ir a lavar el palo con el que lo voy a mover, voy a perder tiempo y no voy a ser eficaz. O si estoy arreglando una máquina y me tengo que desplazar para ir a buscar una herramienta, no voy a ser efectivo. Pues nosotros tenemos también esa responsabilidad de ser instrumentos limpios en manos del Señor. Hay unos versículos en Romanos que vamos a ver. Dice Romanos 12:2, no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en Romanos 6, 12 y 13 dice, no permitáis que el pecado controle vuestra manera de vivir. No caigáis ante los deseos pecaminosos. No dejéis que ninguna parte de vuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entregaos completamente a Dios, porque antes estabais muertos, pero ahora tenéis una vida nueva. Así que usad todo vuestro cuerpo como un instrumento, otra vez, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Si os fijáis, hay 6 verbos marcados y notaremos que la responsabilidad está de nuestro lado. Los 3 primeros, no permitas que el pecado controle tu manera de vivir. El siguiente, no caigas ante los deseos pecaminosos. El siguiente, no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Vale, esto está muy bien, pero ¿cómo conseguir esto? Porque no es cosa fácil. Pues estos mismos versículos nos dan la solución. Deja que Dios te transforme en una nueva persona. Entrégate completamente a Dios, porque tienes una vida nueva. Usa todo tu cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Sabéis? Nosotros a veces esperamos magia. Creemos que haciendo una sola oración ya es suficiente. Y con esto no quiero decir que la oración no sea necesaria, al revés. Pienso que la oración es imprescindible en la vida de un cristiano. Pero en realidad nosotros somos responsables de nuestros actos. Leí en una ocasión que decía que Dios hará por ti todo lo que tú no puedas hacer, pero no hará lo que tú puedes hacer. Somos responsables de apartarnos de aquella situación que nos hará pecar, de controlar nuestro propio cuerpo.
Pero al mismo tiempo somos responsables de dejar que Dios nos transforme en una nueva persona, de que cambie nuestra manera de pensar. Somos responsables de entregarnos a Dios y de usar nuestro cuerpo para su gloria. ¿Te parece difícil? Casi imposible, ¿verdad? Pues antes de que colapses y te desmayes, quiero decirte que si bien son tus decisiones, no estás solo, no solo son tus fuerzas con las que cuentas. Dios mismo está a tu lado. Él no te va a dejar. Mira, si eres de aquellos que tiene costumbre de memorizar versículos, y si no tienes la costumbre, quizás hoy es buen día para empezar a tenerla, te quiero dejar con unos versículos que te serán de gran ayuda, igual que lo han sido para mí, para recordar que en la lucha no estamos solos. Dice en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. También en Mateo 11:28, el mismo Jesús dice, venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. O en primera de Pedro, que dice, depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Estos versículos harán muy bien de tenerlos en mente, porque te recordarán de que no estás solo, porque la lucha no solo es tuya, pero sí que tienes una cierta responsabilidad. Aunque creo que ya lo he mencionado 3 o 4 veces, hay una palabra que resulta un tanto extraña para una inmensa cantidad de personas. Incluso entre los cristianos, es una palabra que no es tenida en cuenta como se debería. Y muchos incluso la evitan, y es santidad. En 1 Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 8, dice que la voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de toda inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, lo leeré aquí que lo veo mejor, sin dejaros llevar por los malos deseos, como hacen los que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo eso, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Y nos habla de inmoralidad sexual, de relaciones prematrimoniales, de pornografía, de masturbación, de sexo fuera del matrimonio. Todas estas cosas, si no te gustan, si no estás de acuerdo, no estás rechazando algo que diga yo, estás rechazando a Dios. ¿Habéis visto qué claro es Dios? Ser santo no tiene que ver con la perfección. Ser santo significa estar apartado, consagrado, dedicado a Dios. Esto nos tiene que llevar a alejarnos de las cosas que nos seducen, que nos llaman. Las tentaciones están ahí, en muchas de las situaciones a las cuales nos enfrentamos cada día. Y Dios nos llama a apartarnos de ellas. Por supuesto que es muy fácil decirlo, pero no resulta tan sencillo llevarlo a la práctica. Pero el Señor nos dice que no nos dejemos llevar por esos malos pensamientos, que controlemos nuestro propio cuerpo. Y quizás ahí podrás empezar a pensar, sí, pero eso que dices, la verdad es muy fácil decirlo, pero es que es muy difícil. ¿Se puede controlar los pensamientos? Yo no puedo controlar eso. Pues sí, sí que se pueden controlar. Por eso os he querido poner el primer versículo esta mañana de Filipenses 4:8, porque es un tema de enfoque.
Porque, ¿sabéis? Gran parte de nuestra lucha no está fuera, está en nuestra mente. Gran parte de nuestra lucha es contra las tentaciones que nosotros mismos muchas veces generamos. Porque, ¿sabéis? Nadie es tentado por algo que no le seduce, que no le gusta, que no le reporta nada. Al revés. Pero es posible. Porque si, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si alguna virtud hay, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos anima a que cambiemos el enfoque de nuestro pensamiento. El desafío está de nuestro lado. No podemos evitar vivir en Babilonia. Es que no tiene sentido intentar salirse de Babilonia. Eso sería como intentar vivir con la cabeza metida en un agujero. Estamos llamados a vivir en Babilonia. Y no solamente sin ser babilonios, sino siendo cristianos, siendo sal que sala y luz que brilla. Estamos llamados a ser peligrosamente santos y contagiosamente puros. La santidad es un proceso. Vivir en santidad no es una decisión que se tome un día y conseguido, ya está. Es un estilo de vida. Por supuesto que hay momentos que son absolutamente trascendentes, donde Dios nos habla de una forma clara y produce en nosotros esa convicción de pecado. Y mirad, ahora estamos en plena época de campamentos y muchos niños, adolescentes, jóvenes, incluso familias enteras van a asistir a uno o a varios campamentos, ya sea como campistas, como equipos, como monitores. Y es fenomenal y casi milagroso lo que el Señor hace en estos eventos. Pero también tenemos que pensar que después del domingo viene el lunes y luego el martes. Y que cuando se acaba esa burbuja espiritual que representa ese campamento o ese retiro, viene el día a día y con él sus luchas. Pero mirad, para que podamos salir victoriosos de estas luchas, os propongo 5 tareas a tener en cuenta cada día. La primera es que todos los días tienes que ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como dice en Romanos 12:1. La segunda es que todos los días tienes que someter tus pensamientos para que hagan la voluntad de Cristo, como dice en 2 Corintios 10:5. La tercera es que todos los días tienes que honrar a Dios con tu cuerpo, como dice en 1 Corintios 6:20. La cuarta es que todos los días tienes que huir de las pasiones de la juventud y de la inmoralidad sexual, como dice en 2 Timoteo 2:22 y en 1 Corintios 6:18. Y la quinta es que todos los días tienes que elegir pensar en cosas buenas, como dice Filipenses 4:8. Pese a que la tentación está presente y la comida del rey se ve sabrosa, encima nosotros es que tenemos hambre, es que, ostras, la hora que es, un vermucito. Pero estamos llamados a ser verdaderos militantes de la santidad. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es nuestra responsabilidad el tomar esa decisión cada día. Pero no cometas el error de vivir esta vida de santidad o este propósito de vivir en santidad como una enorme lista de nos, de prohibiciones, de cosas que no puedes hacer y que vas acumulando día a día. Vivir en santidad puede y debe disfrutarse. Vivir en santidad no es solo un no, es una elección voluntaria de un estilo de vida. Vivir en santidad habla de a quién amamos, de quién es nuestro Señor. En definitiva, se trata de una cuestión de enfoque, como os decía antes. No vamos a enfocarnos en los nos, enfoquémonos en un sí gigante a nuestro amado Dios. Como dice Juan 10:10,
que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no para que tengamos una vida plena de prohibiciones, no, para disfrutarla. Una vida en abundancia es una vida plena. Si nos visitas por primera vez, o ya hace un tiempo quizás que estás con nosotros, o incluso si has nacido en una familia cristiana, pero aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, déjame decirte que ser cristiano no tiene que ver con la elección de una religión o con un estilo de vida plagado de buenas intenciones, de grandes valores y un estándar moral altísimo. Ser cristiano se trata de tener claro que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Iniciar tu relación con Dios no es simplemente portarte bien, asistir a la iglesia o incluso dejar de pecar. Es entender que con tus propias fuerzas no puedes vencerla, tu lucha particular contra Babilonia. Es tener claro que Dios tomó la iniciativa, porque fue Él el que nos ha amado tanto, que envió a su Hijo único, a Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es el mismo Jesús el que te llama, y te está llamando para que seas sal y luz, para que puedas vivir en Babilonia, pero sin ser babilonio. Y esto te invita a tomar una decisión de cambio. No lo calles más, confiésalo. Mirad lo que dice David en el Salmo 32, me encanta, los versículos del 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Es bestial, ¿verdad? Vaya palabras. Es que no habría nada más que añadir. Por eso te animo a que confieses primeramente a Dios tu pecado, porque su perdón y restauración te están esperando. Mira, ya seas creyente o no, este versículo es para ti. Dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo que si antes os decía que del pozo se sale, también podemos decir que el barro se limpia. Pero para que el arrepentimiento sea genuino, no basta solo con sentirse mal por el pecado. Debe haber un cambio real en tu vida, en tu conducta, un cambio interior que se refleje en un cambio exterior. Estas decisiones no solo son las más radicales que puedes tomar, sino que también pueden ser las más determinantes para toda tu vida. Anímate a confiar en el Señor, a creer que Él puede llenarte, que Él puede sanarte, que puede darte descanso y hacerte feliz. En definitiva, entrega tu vida a Cristo. Solo para terminar, quería dejaros con una frase, que es esta que he ido construyendo, la cual creo que y espero que sea de ayuda, igual que lo es para mí, cuando estoy en medio de la tentación o incluso cuando he caído y he pecado. Del pozo se sale y el barro se limpia, pero solo con Dios se sale. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor os bendiga.
Molt bé, hem arribat al final d'aquest culte. Desitgem que el Senyor hagi parlat als vostres cors i que tot el que hem fet aquest matí edifiqui les nostres vides en santedat per poder-lo servir durant aquesta setmana. Doncs que el Senyor us acompanyi i, si Déu vol, el diumenge que ve ens tornem a veure. I si sortiu fora, alguns de vosaltres, també que el Senyor us acompanyi amb els vostres desplaçaments. Fins el diumenge que ve. Fins el diumenge i demà també. Demà ja ho he dit abans.